Atención bailarines que voy a mandar. Atención bailarines que voy a mandar. Girar hacia la izquierda, paso regular. Girar hacia la izquierda, paso regular. Ya saben bailarines, los voy a multar. Ya saben bailarines. Bueno, bien, para contar un poquito de este encuentro, entonces, por supuesto, felicitar la iniciativa del Primero Oriental por por este reencuentro de toda la danza aquí en Durazno. Bueno, muy buenos días a todos. Sabemos que hay algunos conjuntos que vienen en camino y hay otros que están un poco armándose en el camping para compartir también la tarde con nosotros. Les pedimos que entren todos los grupos, igual que hagan doble fila un poquito y después ya vamos a ir armando el pericón. Bueno, es una alegría después de pasar mucho tiempo de no juntarnos. Hemos hecho algunos festivales chiquitos. Hace 2 años que no hemos podido hacer el bailarín, pero queríamos hacer un encuentro sin ningún tipo de aranceles y todo, un poco para estar más juntos. Y bueno, la idea era un poco esa, festejar los 21 años del conjunto de danza Primero Oriental, que nunca fue interrumpido, pero esta pandemia nos hizo parar. Bueno, sabemos que algunos de la danza se nos llevó el COVID, y algunos tuvieron la enfermedad y pudieron salir adelante. Sé que en el caso de Miguel, que ayer cumplió sus 83 años. Un gaucho guapo, hizo más de 2.600 kilómetros con nosotros para llegar a la costa del Pacífico. Y bueno, allá no se portó muy bien, pero pasamos, los conocimos, así como Teresita Mirambel, que sabemos que nos acompaña siempre. No quisimos que vinieran más grupos, dimos una fecha a todos los que estaban para que no fuera tan cantidad de gente, y los tiempos también, que la idea es compartir un poco la cosa. Bueno, agradecer, así como nosotros no cobramos ningún tipo de arancel, agradecer a los bomberos, no nos cobraron absolutamente nada, el auspicio de la Intendencia que nos ayudó, el auspicio de la Jefatura de Durazno, del INAU, todas las instituciones que manejan un espectáculo, nos exoneraron de todos los impuestos para que este evento se pudiera realizar. Y bueno, la alegría también que han venido autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, que en más de 40 años que hago folclore y 21 años con Primero Oriental, nunca nos habían acompañado. Para mí es una alegría muy grande después de muchos años de trabajar, ¿no? Para que tengan una idea, en 16 años de bailarín, el Ministerio de Cultura me ha apoyado con 6.000 pesos. 16 años de bailarín, que han llegado grupos de toda América y los grupos de todo el Uruguay acá a Durazno. Esto lo hacemos a pulmón, con mi familia, con mi señora que me aguanta, y toda la familia de mi conjunto, los padres. Mira, el presidente que está con nosotros está encargado en el parque y no va a estar con nosotros, pero como espiritualmente me dijo que me queda tranquilo, que él solucionaba todo lo del parque. Agradecer a la gente del ministerio, vino la gente de Praxis, vino la gente de arte identitaria de Pedro Amarillo, que me da una mano, y estamos en comunicación con todo lo que es Uruguay y América. Y también agradecer a la red de profesores de Uruguay, a Ari, que lo estamos esperando.
bueno, que todos los días movemos un poco lo de la danza y eso, y bueno, y van surgiendo encuentros y bueno, le damos para adelante todos los días. A ver si se arreglan un poquito los bailarines para acá, un poquitito, nada más, hablando. Impecable, bueno, muchísimas gracias, sabemos que hace mucho calor, por eso que hicimos un poquito venir a la zona acá y ayudar un poco al azar, que ya tiene más o menos todo elegido y eso. Queremos tener la oportunidad de escuchar a esta señora que está entrando tanto, porque una cosa que nos gusta mucho, que es el pericón, y bueno, que un poco nos viene a informar de todo lo que está haciendo. Es muy importante. Decimos que el pericón no es un pericón libre. Este es un pericón con los 40 años que tengo de la danza, en que yo no soy un profesional de la danza, yo soy un tradicionalista, esto lo hago mi familia, lo hizo mi abuela mucho tiempo. Bueno, tuvo muchos años un tío, Boyman Sánchez, que tampoco era profesor de la tradicionalista, y en estos años de festival hemos visto cientos de pericones. He tenido la alegría de bailar casi todos los años de mi vida y tener mi conjunto propio, 21 años bailando con mi conjunto. He tenido la oportunidad de recorrer todo Durazno y ver todos los pericones y conocer mucha gente de la tradición. Hemos tenido la oportunidad de conocer fiestas tradicionalistas. Somos una familia cristiana, o sea que también vamos a fiestas saludales con el conjunto. Y bueno, hemos tenido también la alegría de tener más de 30 viajes internacionales y representar a Uruguay en los festivales más importantes de la Argentina. Hemos tenido la alegría de visitar el Coquín. Hemos llevado a la delegación de Uruguay a Jesús María en 2 oportunidades. Y bueno, y después hemos estado en Brasil, muchos años en Paraguay, porque seguimos un poco la agenda de Artigas. Casi todos los años vamos a Paraguay. Hemos estado en Chile, en Perú. Y bueno, hemos recorrido un poco la región. Y las figuras que tenemos a veces se me criticaban que no son las figuras que están en el libro. Estas figuras, cada una me recuerda a alguna persona de la danza. Gente que se fue, pero algunas figuras tienen problemas de medios. Toda la vida en mi carne, en mi corazón profundo, trabajando por la danza, o gente de San Jorge, o Lima Pereira, de Sardilla de Chi, esas vueltitas, un poco de toda esa gente tradicionalista que vivió, así como Chile, como Francis Valdés, como Elías Regules, toda esa gente que, bueno, íbamos muchas salidas, ahí recogimos ciertas figuras. Y ahí las figuras se las fuimos sacando porque no se podían hacer, porque a veces hemos bailado con 300, 400 bailarines y a veces es difícil hacer y mantener algunas figuras. Pero esto es un pericón que todos los años bailamos, bien los argentinos, los brasileños, y espontáneamente aquí en Durazno lo bailan. Y todos los años le hacemos un homenaje a personas. Hay muchas personas que están, que hemos hecho su pericón. Siempre recuerdo a Claudio Sanguinetti, del Comité Uruguayo de la Danza, que fue uno de los que me impulsó un poco también le hicimos el pericón a Julia Galé,
a Flor de María Yetarán, que siempre mantuvimos y hemos tratado de que el Día del Bailarín no sea el Día del Bailarín de los argentinos, sino que Uruguay tenga un Día del Bailarín. Y buscamos a veces que sea el 10 de octubre, que es el cumpleaños de Flor de María. Eso le estamos buscando, a ver si se puede realizar. Miren, un poco, les quería decir, porque a veces pueden decir la jarrita, todo eso, que la jarrita se hace acá en Feliciano, se hace en el Taje, los gauchos la hacen y tienen toda una mímica fuera del ballet, fuera del paso, que para mí eso es la tradición. Muchos de ustedes a veces voy al festival y bueno, yo siempre bailo lo mismo, yo bailo el gato, la guitarrita, bailo lo mismo. A veces la mensaje que está haciendo muy pensado, pero a mí siempre lo criollo. Y el nombre primero le acabo de decir porque es el nombre es un versículo de Santo Insaurralde que tiene su historia, que de Minas, que venía mucho a Durango con Santiago, y teníamos problemas con niños ahora que ya son grandes, ya son hombres, han pasado muchos chiquitines, y la danza es un mundo sano, tenemos cantidad de profesionales en el conjunto, que ahora vienen sus hijos, y bueno, y este versículo siempre lo hacíamos y después lo hablábamos. Entonces, si la memoria no me falta, que lo voy a hacer, ya termina. Dice algo así. Primero dice, claro que la Argentina, si la medimos en leguas, pero tiene cosas grandes en oriental de su tierra. A las patrias no hay que medirlas por el tamaño que tengan, porque a veces cuando más chicas dentro del alma, más pesan. Primero hay que ser de aquí, recién después de afuera. El vino sabe mejor si uno mismo lo cosecha. ¿Por qué cantar de las pampas uno de las costillas muertas? ¿Por qué cantar de los ángeles si el monacito de las sierras? ¿Por qué llorar las miradas y festejar en las cuecas si tenemos los hilitos y la milonga campera para florear de las llenas sus arazas y sus trenzas? Será inmortal hasta el juicio, pero es historia las piedras. Para las cargas de bueyes, las cargas de la valleja. Quererse de las manos y respetarle su tierra. Conocer su tradición y valorar su creencia. Sentir como cosa propia todas las cosas de América, pero bailarlo de aquí. Y aquí con pasión inmensa, vestido de la patria oriental para un estilo de fiesta. A las patrias no hay que medirlas por el tamaño que tengan, porque a veces cuando más chicas dentro del alma, más pesan. Quería esta chiquilina que vino de lejos, que hablar un poquito con usted. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos, gracias a Durazno, a la organización que nos da estos minutos. Mi nombre es Leticia Ganera, estoy a cargo del Departamento de Patrimonio Cultural y Material de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Todo un nombre muy largo, pero que sí nos habla de la importancia que le estamos dando al estudio y al proceso de patrimonialización, en este caso del Telecom. Estoy trabajando con Diana Castro, que es una duranguense, que es compañera de trabajo del Instituto de la Antropología, y el motivo que tenemos acá es precisamente, de verdad, el proceso de patrimonialización del Telecom. Varios grupos nos han presentado solicitudes, personas, individuos, grupos, investigadores, a la Comisión de Patrimonio solicitando que se declare patrimonio cultural inmaterial. Ustedes saben que esta es una categoría relativamente nueva del patrimonio que tiene que ver
con los saberes, que tiene que ver con las prácticas de la cultura como la danza, que son inmateriales. Si bien ustedes son un cuerpo de la danza, pero ¿verdad? La danza en sí es una tradición que atraviesa los tiempos y que nos toca a todos los uruguayos, jóvenes especialmente, ¿verdad? De diversos lugares. Ustedes son verdaderos virtuosos, que siguen bailar con tanto amor, con tanto cariño, los quiero felicitar. Estoy muy emocionada de poder trabajar en la actividad. Les aplaudimos a ustedes todo el día porque realmente ha sido un privilegio. Nosotros estamos felices, hemos hecho algunas reuniones, algunos talleres de patrimonio inmaterial en Montevideo, algunas organizaciones, hemos hecho online durante la pandemia también, y seguramente nos iremos contactando con lo mismo de ustedes en estos próximos meses. El proceso de declarar patrimonio no es más que un acto, si se quiere, digamos, administrativo, político-administrativo, pero cuando se trabaja en patrimonio inmaterial siempre hablamos de procesos. El día que el Federico se declare, empieza otra etapa de trabajo, y lo tenemos que hacer entre todos. No basta con un equipo de reconocimiento de patrimonio, con compañeros de la danza, del SODRE, de investigadores y otros grupos que nos están apoyando y dando una mano permanentemente. No basta con ellos, tenemos que estar todos, digamos, en la promoción, en el rescate, en pensar entre todos cómo podemos hacer que cada día todos los uruguayos, no importa lo alejados que estén de los gauchescos, del mundo de las zapaterías, del mundo de las fiestas gauchas, trascender esos espacios y hacer llegar el Pericón al corazón de todos los uruguayos. Así que felicitarlos, agradecerles y invitarlos a participar. Muchas gracias. Atención bailarines que voy a mandar. Atención bailarines que voy a mandar. Girar hacia la izquierda, paso regular. Girar hacia la izquierda, paso regular.